Buenas noches, compañeras y compañeros. La semana pasada vimos toda la parte macroeconómica del paquete económico. Las variables más importantes, obviamente, son el crecimiento de nuestra economía, el tema de la producción petrolera, cuántos barriles de petróleo al día se producen en nuestro país, el precio del petróleo, que es internacional, no es un precio que pueda determinar la Secretaría de Hacienda y es aleatorio, y el tipo de cambio. Hoy el presidente de la República se reunió con algunos empresarios, han acordado algo muy importante que puede detonar el crecimiento económico. Platicábamos hace 8 días que hay 2 grandes asuntos que están determinando el bajo crecimiento y que se espera reponer en el año 2021. Uno es la inversión. La inversión privada es el 86% de la inversión total. Luego entonces, sin los empresarios, no se puede aumentar sustancialmente la inversión para nuestro país. Y si no hay inversión, no hay empleos y no hay crecimiento. Por eso la noticia de hoy es sumamente importante. Y la otra es el tema de la incertidumbre por la pandemia. Estamos esperando que la vacuna llegue. Si la vacuna llega, se termina la incertidumbre y eso será también un detonante para aumentar el crecimiento económico. La que sigue. Un poco el resumen de los ingresos. Hablamos de los ingresos tributarios, el ISR, el IVA, el IEPS, el tema del petróleo, de las gasolinas, etcétera. Todo estos son los ingresos tributarios, los no tributarios. En total estamos hablando de 5 billones en el 2019, en el 2020 de 6 billones y en el 2021 estamos esperando 6 billones 100 mil millones de pesos, ya considerando el tema de la deuda que hoy voy a explicar. El tema de la deuda, recordémoslo, se mantiene la política del gobierno de no más endeudamiento. Sin embargo, la deuda ahorita ya se incrementó como porcentaje del PIB, pero no porque se haya gastado un solo centavo de deuda, sino porque se achicó la economía. Acuérdense que dijimos que se disminuyó en menos 8%, y por lo tanto, si se reduce la economía, el Producto Interno Bruto, crece el porcentaje de la deuda. Si se devalúa el peso, el 25% de la deuda está contratada en dólares. Si se encarece el dólar, sube la deuda. Estos 2 factores están haciendo que, sin gastar un solo centavo de deuda el actual gobierno, la deuda ya aumentó como porcentaje del PIB. Por otro lado, recordemos, los ingresos van a ser el 22.5%, del tamaño del 22.5% del PIB. Los gastos van a ser del 25%. Esto arroja un déficit de menos 2.9%. A esto es lo que le llamamos el nuevo endeudamiento. Viene en la Ley de Ingresos, en el artículo 1 y 2. El gasto no programable se está aumentando 3.4%. Si recuerdan, hablamos que el gasto no programable es aquel gasto comprometido, el que a fuerza se tiene que pagar, nos guste o no, como la deuda, las jubilaciones, el gasto de los órganos autónomos, etcétera. Y el gasto programable, que es el que gasta la Administración Pública Federal, tiene una reducción del 1%. Nuevamente insisto en el tema de la deuda, por el saldo histórico de los requerimientos financieros. En la siguiente gráfica, mejor pasamos, se ve muy claramente cómo en el 2020, por la pandemia,
porque se achicó la economía y hubo una devaluación, la deuda representa el 54.7%. Eso es lo que se espera al cierre de 2020. En el 2021 bajará a 53.7%. Ese es un compromiso de la actual administración. Y 22, 23, 24, la idea que ha mencionado el presidente y el secretario de Hacienda es dejar a la deuda en el mismo nivel que tenía en enero del 2020, antes de la pandemia. Esto significa un esfuerzo muy grande, insisto, porque es una deuda muy grande que heredamos, que además está sujeta al dólar y además al tamaño de la economía. Como se espera que en el año 2021 la economía crezca 4.6%, se espera entonces que la deuda como porcentaje del PIB disminuya. El costo financiero de la deuda es lo que estamos pagando de intereses año con año. Es el monto del presupuesto que se aparta para pagar cada año la deuda. En el 2020 se apartó 3.1% del Producto Interno Bruto. Estamos bajándola a 2.9% en el 2021 e irá bajando en el 2022. La idea es que al término del actual sexenio, la deuda no rebase el 3%, el pago del Producto Interno Bruto. Esta es la variación del PIB, el crecimiento de la economía. Se cayó a menos 8% promedio en el 2020 por la pandemia, lo insisto. Pero se espera un crecimiento del 4.6% en el 21 y se espera que en el resto de la administración haya un promedio de 2.5% del crecimiento de la economía. Y lo dijimos hace 8 días. Menos 8 más 4.6 más 2.5% promedio, el sexenio va a tener un crecimiento del 1% promedio en los 6 años. Quiero entrar a un tema muy importante que está en todos los medios de comunicación y que vale la pena entender, que es la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal tuvo la última reforma en 2008. Gobernaba Calderón, fue iniciativa de panistas. Los que hoy reclaman que no se les da el recurso son los que hicieron esta ley. Hoy tenemos una nueva mayoría. La nueva mayoría es de izquierda. Podemos modificar la ley, pero se nos ha dicho que sería moverla a nuestro modo. Lo hemos dejado a modo de las anteriores mayorías, a modo de las derechas que gobernaban antes la Cámara de Diputados. Y me permito explicar varias cosas muy importantes de esta ley. Primero, la Ley de Coordinación Fiscal establece los criterios para determinar el monto de recursos que se le debe entregar a los estados y los municipios, a los gobernadores y a los presidentes municipales. Y hay una fórmula en esta ley para distribuir esos recursos. Es decir, no es al antojo, no es al capricho, no es una negociación, no es si me cae bien el gobernador y en todo, etcétera. Eso era antes. Hoy se respeta la ley. La fórmula que establece la ley es la que se le entrega a los gobernadores. Solo que estaban acostumbrados a recibir recursos extralegales para someterse al anterior presidente o presidentes. El actual presidente no busca subordinar a nadie. Tiene que respetar la ley. Esa ha sido su lógica en la asignación presupuestal a los estados y municipios. Del total de los ingresos que recibe el gobierno federal, la mitad, el 50%, se entrega a los estados y municipios. Hay algunos senadores que he escuchado
Hay varios diputados que lo repiten, hay gobernadores que dicen la antiquísima fórmula del 80-20, que el gobierno federal se queda con el 80 y que apenas un 20% se le distribuye a los estados y municipios, que a los estados se les da el 16 y a los municipios el 4. Eso era hace muchos años. En el 2008 se cambió para que la mitad de todo el gasto que recibe el gobierno se le entrega a los gobernadores y a los municipios. Del total del gasto, se le llama gasto federalizado, al gasto que se entrega a las entidades federativas y los municipios. Del total del gasto federalizado, es decir, de esta mitad se reparte en 42% a participaciones federales, 39% a las aportaciones federales, 19% a otras transferencias, que las voy a explicar, son los convenios que firman los gobernadores con el gobierno federal. El gasto federalizado en el presupuesto de egresos de la federación, le llamamos PEF para decirlo rápido, en el presupuesto de egresos de la federación prevé una reducción del menos 8.2% del gasto que es el gasto federalizado, el que se entrega a los gobernadores y municipios. Pero esto no es arbitrario, no lo decide la Secretaría de Hacienda ni el presidente, sino que los recursos, los gobernadores han hecho este comparativo y es lo que sale en los medios de comunicación y los gobernadores lo saben bien, pero deliberadamente mienten o dicen mentiras a medias. Por ejemplo, los gobernadores hacen el comparativo entre lo aprobado en el presupuesto de egresos 2020 y lo que se piensa aprobar en el presupuesto 2021. Pero esa no es la comparación correcta. Lo que se tiene que hacer es comparar con el cierre de 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Pues que hubo una pandemia y que se disminuyeron los ingresos en menos 8%. Hubo una caída de la economía de menos 8%. Eso implicó una disminución de los ingresos. Y si se disminuyen los ingresos, entonces ese es el cierre, la cifra del cierre de 2020 con la que tenemos que comparar con el presupuesto 2021. Si uno hace esta comparación, pongo el ejemplo de las participaciones, que es el rubro más importante, vean lo que ocurre. En la Ley de Ingresos 2020 se había proyectado un gasto federalizado de 944,000 millones de pesos, pero hubo una disminución de ingresos y al cierre de 2020 fue de 837,000 millones de pesos. Por lo tanto, hubo una disminución. Si esto lo comparamos con la Ley de Ingresos del 2021, sube nominalmente el presupuesto, está subiendo. Hay un incremento de más 6%, ya considerando la inflación en términos reales. Luego entonces es falso que se disminuya, que el presidente le quiera quitar a los gobernadores presupuesto. No. Lo que pasa es que la Ley de Coordinación Fiscal establece la fórmula de reparto, por una parte, y por el otro, estamos aumentando el presupuesto, no tanto como se puede porque la economía se espera que crezca. Ojalá, si crece el gasto federalizado y se les da más. Pero eso depende de que aumenten los ingresos. Ahora bien, la asignación de dinero que se entrega a los gobernadores y presidentes municipales no la decide la Secretaría de Hacienda, la decide la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Quién la hizo? Las anteriores mayorías, el PRI, el PAN, no nosotros. Participaciones federales, ¿cómo viene en el presupuesto 2021? Bueno, ¿cómo se calculan?
pues como un porcentaje de toda la recaudación federal, que ahora será menor en el 2021 en 4.3% respecto de la aprobada en el 20, no en el cierre, sino de la aprobada en el 2020. La recaudación federal participable se obtiene de todos los impuestos y la mitad se les da. Pero ¿por qué se afecta la recaudación federal participable? Por varios acuerdos de ley que aprobaron las anteriores mayorías y que todavía tenemos. Por ejemplo, los derechos de minería, los derechos que se cobran a las mineras, primero son muy bajos, pero además se les regresa el IVA, porque como la minería es una actividad considerada primaria, todas las actividades primarias que gastan IVA, al final del año fiscal se les devuelve el IVA. Entonces, aunque haya recaudación de derechos de minería, es muy bajito porque se les regresa, se les devuelve el IVA. Esa es una causa de por qué se disminuye la recaudación federal participable. Otra, el impuesto sobre la renta se ve disminuido porque no se cobra el impuesto sobre la renta a la exploración y producción de hidrocarburos, del petróleo. Eso viene en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esa ley se hizo en la reforma energética y dice que se cobre, pero se ha decidido no cobrar ese impuesto para incentivar la exploración y la producción de petróleo de las privadas, porque a Pemex sí se le cobra. Luego, también el impuesto sobre la renta se ve disminuido porque no se incluye el impuesto sobre la renta que se cobra a los trabajadores al servicio del Estado, lo cual es correcto. Luego, tampoco se incluye el impuesto de automóviles nuevos porque es un impuesto que cobran las entidades y no se incluye algunos conceptos del impuesto especial sobre producción y servicios. Si se corrigiera todo eso, aumentaría la recaudación participable, pero son temas muy sensibles. Yo diría que el que debemos de cambiar es el de la minería, porque pagan muy poquito y se llevan un montón de ganancia. Las aportaciones federales, que es todo el ramo 33, son lo que le llamamos rápido fondos. Hay muchos fondos. Aquí están varios muy, muy importantes. El FONE, Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo. El FASE, aportaciones a los servicios de salud. Vamos a ver cómo se incrementa esta vez. También el FONE. El FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. El FORTAMUN, aportaciones para el fortalecimiento de municipios, todavía se llama demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Lo dejamos así para que vean que la nueva mayoría, la coalición Juntos Haremos Historia, que tenemos amplísima mayoría, podríamos hacer leyes mejores, pero hemos decidido irnos con calma hasta que se haga un verdadero consenso de que en el país hace falta reformar todas estas leyes para ver si se hacen más justas, porque la verdad tienen un montón de fallas, de lagunas que favorecen a muy poquitos. En fin, iba yo, el FAM, el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAETA, me voy a ir más rápido, pero son todos los fondos que se reparten son las aportaciones federales que se le entregan a los estados y municipios. Cada fondo, además, no es discrecional. Cada fondo tiene reglas, tiene fórmulas para su distribución. No es arbitrario, no es a contentillo. ¿Quién hizo estas fórmulas? Vuelvo a decir, las anteriores mayorías. Los que reclaman hoy que no se les da, pues estamos respetando la ley que ellos hicieron. El FONE y el FAS
se calculan en función de las plazas que fueron transferidas a los estados. Por ejemplo, si un estado se le entregaron 25,000 plazas de maestros, en ese monto es el dinero que recibe. Si otro estado se le pasaron 50,000 maestros, bueno, pues entonces es más grande. Eso depende va en función de las plazas. El FAIS, el Fortamun, el FAN, el FAFEF, son porcentajes de la recaudación federal participable. Pasamos. Luego, otros conceptos de gasto. El FIES son los subsidios que se otorgan a través de fideicomisos para la infraestructura de los estados, y el FEIEF, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se le dio el 100% que había en ese fondo. En el 2020 se le dio a los estados como correspondía para compensar sus ingresos que se disminuyeron por la pandemia. Y los convenios entre la Federación y los gobiernos estatales. ¿Quién firma? Los gobernadores y el secretario de Hacienda o el presidente de la República. En síntesis, los ingresos públicos totales son 5.5 billones más 756,000 millones del financiamiento, del tema de la deuda. En total van a ser para el 2021 6.2 billones de pesos. 6.2 billones de pesos, pero, mucho ojo, el 80% ya está comprometido y solo queda un 1.8 billones de pesos para hacer toda la transformación del país. ¿Cuál es el gasto comprometido? ¿En qué el 80% del gasto comprometido, en qué se va? Jubilaciones y pensiones. Este es creciente año con año, porque año con año son más el número de personas que se jubilan o reciben su pensión. Ahí se va 1.064.000 millones de pesos. El gasto federalizado, el que acabo de explicar, también se va 1.8 billones de pesos que se le entregan a los gobernadores y presidentes municipales. Los entes autónomos, al final tengo un cuadrito, pero ahí se va 150,000 millones de pesos, que es el Poder Judicial, Poder Legislativo, el INE, el INAI, etcétera. El IMSS, el ISSSTE, Pemex y CFE, que son los organismos del Estado, del gobierno, son 1 billón de pesos. Lo voy a explicar, pero para ahorrarme tiempo, es 1 billón de pesos. Y la deuda, que pues es otro gasto obligado, lo decíamos, 725,000 millones de pesos. Si uno suma 1 billón, 1.8 billones, otro billón que va aquí, más casi otro billón, más son 4 billones que están comprometidos. Y solo queda 1.8 billones para hacer la cuarta transformación. El gasto neto total para 2021 va a tener una caída de apenas 0.3%. Vámonos más rápido. ¿Cuáles son las prioridades de este gasto? Vean qué importantes. Atender la emergencia sanitaria. Vamos a ver ahorita cómo aumenta el gasto en salud. Impulsar la recuperación económica. Vamos a ver cómo aumenta todo el tema de la infraestructura estratégica para impulsar la economía. Reforzar la red social de bienestar para la población. Vamos a ver cómo aumenta todos los fondos que van al bienestar de los más pobres. El desarrollo de la niñez y la juventud. Vamos a ver cómo se aumenta todo el sistema de becas para nuestro país el año próximo. Y
la infraestructura para un desarrollo equitativo y más duradero. Se propone un aumento de 9.1% para la Secretaría de Salud y un aumento de 5.2% para el IMSS y el ISSSTE. Sumen esto y es un aumento muy importante. Son 15% de aumento en salud en un año de crisis y demás. Se está haciendo un esfuerzo enorme para mejorar la salud en nuestro país. La Secretaría de Salud va a recibir 145,000 millones de pesos, el IMSS y el ISSSTE 410,000 millones de pesos, el FASE, que es lo que se le entrega a las entidades federativas para salud, van a recibir 110,000 millones de pesos. En total, salud 2021, 665,000 millones de pesos para la salud. Programa de bienestar, el presupuesto para las personas adultos mayores y niñas y niños con discapacidad será de 150,000 millones de pesos, que es una cantidad mayor. Teníamos en el 2020 135, ahora vamos a tener 150,000 millones de pesos para ellos. Las becas para la educación tienen un incremento del 19.4%. Aquí viene desglosado. Becas para universitarios pobres tiene un incremento de 136%. La escuela es nuestra, que es el dinero que se entrega a los padres de familia para arreglar las escuelas de educación básica, se incrementa 63.5%. Becas a nivel medio superior, que son las becas Benito Juárez para todos las y los jóvenes que están estudiando en CEBETIS, en vocacional, prepa, etc., educación media superior, sube 10.9%. Programas de bienestar, jóvenes construyendo el futuro, disminuye un poco, porque se entiende que los jóvenes construyendo el futuro ya aprendieron y están siendo inscritos o contratados en algunas empresas, fábricas, en fin, que ya tienen otro empleo, y disminuye un poco. Luego, proyectos de inversión prioritaria, ahorita vamos a ver la lista, pero en total de proyectos son 103,000 millones de pesos de inversión prioritaria, y la inversión física total será de 722,000 millones de pesos. Vuelvo a repetir, la inversión pública, que es la inversión del gobierno, es de 722,000 millones de pesos. Tiene un incremento muy grande de 14%. Es un esfuerzo grande, pero nunca la inversión pública podría sustituir a la inversión privada, porque la inversión pública representa apenas el 14% de la inversión total y el 86% restante es la inversión privada. Ahora, otro de los grandes objetivos que tiene el gobierno es asegurar que el sector energético se consolide como un motor principalísimo de la economía. Pemex aumenta su presupuesto, poquito, pero aumenta. El que se reduce es el de la Comisión Federal de Electricidad por dos razones. Porque la CFE está logrando renegociar los contratos leoninos, que era un robadero en despoblado, y se espera que de ahí tenga ingresos propios, luego entonces del presupuesto se le disminuye un poco. Y otros programas sociales prioritarios van a recibir la importantísima cantidad de 335,000 millones de pesos. Al ratito vemos el cuadro. Aquí está. Los 335,000 millones están aquí. No los voy a explicar todos como la vez pasada que me tardé mucho, pero es agricultura, ganadería y desarrollo rural. Aquí viene un gasto muy importante.
en economía, que es el apoyo a las microempresas, las tandas del bienestar y todo lo que es SEDATU, desarrollo territorial y urbano, vivienda, etcétera. Todo lo demás ya lo expliqué. En total son 335,000 millones de pesos. Aumenta de 313 a 335,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda propone para 2021 un gasto total, lo repito, de 6,295,000 millones de pesos. Es apenas un 0,1% menor que lo que tuvimos en el 2020. En síntesis, la gran síntesis es: la situación financiera para 2021 será muy complicada si no encontramos la vacuna. Los recursos serán escasos y existe el riesgo de que sean menores a los estimados aquí en el paquete económico si no encontramos la vacuna. El presidente nos ha estado informando, el doctor Hugo López-Gatell nos ha estado informando diario de que vamos bien, de que hay 5 vacunas en distintos países, donde México va muy bien y va a tener prioridad para que sea el país al primerito que se le entreguen las vacunas en cuanto la fase 3 de esas vacunas quede resuelta. Del total de recursos, el 80% ya están comprometidos y el 20% disponible es para usarse en las prioridades del actual gobierno. Aquí quiero subrayar que las derechas, la oposición, en la tribuna van a decir: ¿por qué no le dan a tal programa? ¿Por qué no al otro programa? Que son los programas de Peña Nieto, de Calderón. ¿Por qué se está priorizando los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues porque él ganó la elección y porque tiene todo el derecho de decidir cuáles son los programas prioritarios a los cuales se destina el presupuesto. Ramos autónomos. Aquí se van 147,000 millones de pesos del gasto total. Poder legislativo, 15,000 millones de pesos. Poder judicial, 72,000 millones de pesos. El INE sube de 16 a 27,000 millones de pesos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le disminuye 194,000 millones de pesos. Al INEGI baja de 16 a 7, se le están quitando menos 8,8 mil millones de pesos. Al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa va a recibir casi lo mismo, un poquitito más. La Comisión Federal de la COFESE, un poco más. Al de Telecomunicaciones, al INAI. Estos son los órganos autónomos. ¿Qué característica tienen los autónomos? Que no le preguntan al presidente ni nada. Ellos deciden su presupuesto, lo mandan al secretario de Hacienda y por ley, la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria establece que el secretario de Hacienda solo lo pega, no puede modificarlo. ¿Quién sí lo puede modificar? Nosotros, el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados es quien puede modificar estos montos, en algunos casos altísimos, como por ejemplo, tenemos que estudiar muy bien. Sabemos que el Poder Judicial es por el cambio de sistema, están haciendo las salas orales. Del INE tenemos que estudiarlo. El INE pide muchísimo porque dice que el año que entra va a ser la más grande de las elecciones, lo cual es cierto, pero también nosotros queremos reducir el presupuesto de los partidos políticos a la mitad y que ese dinero se vaya a comprar la vacuna que esperemos llegue pronto. Por último, proyectos prioritarios. El aeropuerto Felipe Ángeles, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, todo el sistema de carreteras, el programa de SEDATU,
programa Sembrando Vida, etcétera. Estos son los programas prioritarios del presidente de la República. Nosotros como diputados lo vamos a apoyar porque apoyamos la Cuarta Transformación, sabemos que ese es un gasto bien utilizado y así se va a gastar el presupuesto en el 2021. Muchas gracias